del Consejo Regional que han logrado este programa llamado Capacitación en Conservación Sostenible, financiado por el Programa de Puesta en Valor de Patrimonio Subdere. Para esta tercera sesión del taller Conservación Sostenible tenemos invitadas e invitados que nos acompañan desde Arica y Parinacota y en Antofagasta. Le pido a Cristian que me ayude a presentar a cada uno e iniciar la sesión de aprendizaje compartido de hoy. Ahí, buenas noches, mucho gusto. Está entrando gente a la sala, así que estamos, no sé, se escucha, ¿no? Sí. Ahí está entrando don Drago Slatar, mucho gusto, don Drago, del gobierno regional. Aprovechamos que estábamos agradeciendo al gobierno regional, que es el que permite, el Consejo Regional, que permiten realizar este programa. Con mucho respeto, saludar muy especialmente ahí a Caspana, a la directiva, a Ikina Turi, que están reunidos, se está uniendo Cintia desde Sucre, a Giselle desde Chiuchiu, hay gente de Arica Parinacota del equipo, gente de Chiuchiu, de La Sana, hasta don Leonel, don Gabriel Anza, toda la gente, con mucho cariño. Ahí está entrando gente a la sala, perdonen que los deje antes de presentar a los invitados. Ya hay un buen grupo, somos 30 personas ya reunidos, ha venido mucha gente estos días, estamos muy contentos, así que vamos a presentar a la gente de hoy. Hoy día la sesión va a referir el caso, el último Malcu, Tacora. Está la arquitecta Beatriz Yuste, no sé si está por ahí, Bea, que les pueda saludar. Muy buenas tardes, un saludo muy afectuoso sobre todo para las comunidades de Altoloa, el equipo que está en terreno y a los amigos del gobierno regional, de la Católica del Norte que hoy nos acompañan. Muchas gracias, Bea. Por ahí está el arquitecto Israel Quispe, arquitecto joven, andino, compañero de nosotros en la fundación durante unos buenos años y hoy día con un emprendimiento de arquitectura muy interesante que queremos compartir. Don Isra, muy buenas noches. Hola Cristian, buenas noches a todos, gracias por la invitación, así que nos vemos pronto para compartir el trabajo que estamos haciendo acá en la región. Excelente, muchas gracias Isra. Y nuestro tercer invitado, Katy, le pedimos, nos ha estado acompañando todos estos días, don Sergio Alfaro, profesor de la Universidad Católica de la Escuela de Arquitectura, que es uno de los aliados de este programa y que estamos muy contentos de poder contar con ellos. Muy buenas noches, don Sergio. Sí, muchas gracias a todos, amigos, amigas. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes y también reencontrándome con viejos amigos, con Bea. No nos veíamos desde hacía mucho tiempo en la restauración de la iglesia de San Pedro y la verdad es que creemos que el día de hoy va a ser muy notable. Saludo también a Israel Quispe, que me da, digamos, mucha alegría saber que hay gente joven que está recuperando los saberes ancestrales y lo está llevando, digamos, al presente, ¿no? Y eso, con un colega arquitecto, me parece que es tremendamente importante porque va de alguna manera también a permitir que otros puedan, ¿no es cierto?, continuar, digamos, estos saberes en el presente. Así que muchas gracias y sin duda va a ser una jornada muy, muy entretenida. Gracias. Antes de dejarlos con la primera parte de la sesión de hoy va a tener 3 presentaciones. La arquitecta Beatriz, con el caso de Tacora, va a tener la arquitectura andina contemporánea con Israel Quispe, casos rurales y casos urbanos también muy interesantes. Y el profesor Sergio nos trae una joyita para terminar, que es un poco un adelanto de las otras contenidos que vamos a compartir con los profesores de la Universidad Católica en otros talleres de este programa. Pero está hoy día Cintia, desde Sucre, no sé si está por ahí Cintia, que queríamos saludarla especialmente. Sí. Si nos escucha. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas, un saludo a todos desde aquí, país vecino. ¿Está con cámara o no? Ahora sí. Espérese, la voy a poner en pantalla. Ya. Ahí Cintia, para que nos salude desde Sucre. ¿Cómo está Sucre? Bien, ya empezó un poco el frío aquí. Muchos saludos a todos por allá. Un gusto estar aquí. Les quería compartir de que Cintia es una arquitecta con mucha experiencia en patrimonio, trabajó en misiones de chiquito, trabajó con nosotros también, y ella está en Sucre, es de familia de Sucre, y que ustedes con el territorio de Altoloa tienen mucha conexión con Sucre, y nos está ayudando en el programa a rescatar archivos. Ya ella algo ha contado de los tesoros que están rescatando, tesoros de los archivos de vuestras comunidades que vamos a tratar de dejar instalados en vuestros archivos, ¿no es cierto?, comunitarios. Así que, sin más con eso, Beatriz, la voy a poner a usted en la pantalla.
¿Ya está ahí? Ya, ahí estamos. Vale, gracias, Cristian. Y bueno, con mucho cariño, hoy les venimos a presentar un proyecto de conservación sostenible que ya les introdujo el día lunes Cristian. Yo me presento, soy arquitecta de la Fundación Altiplano. Llevo años trabajando en proyectos de restauración patrimonial. Por mi acento habrán visto que soy española y llegué aquí, bueno, enamorada por los tesoros de la región de Arica y Parinacota, y nos quedamos trabajando bueno, haciendo conservación. Hoy, bueno, es un gusto estar rodeada de tantos amigos, así que, bueno, siéntanse libres de en cualquier momento también interrumpir, de que se pueda generar algún tipo de diálogo y no un monólogo, solamente yo explicándoles, y cualquier duda, yo encantada de que me interrumpan. Para empezar y romper un poco el hielo, les vamos a poner un vídeo del proyecto que les vamos a presentar, que es un programa de capacitación de restauración de fachadas de Tacora. Nací acá y me crié acá, estudié acá también, y entonces todos mis hijos son nacidos acá y ahora tan lejos. Tacora está unido el pueblo, que tengan esa motivación en todos los pueblitos que quedan por ahí, que se animen a salir a los pueblitos así a vivir. Se puede vivir feliz, no siempre en la ciudad, acá haciéndose buenas cosas con todas las cosas del lugar. Pueden aprovechar eso y vivir sano y muy feliz, se puede hacer eso. De nuestra alegría, ay Cholita, tierra mía, canto de mis esperanzas, brotarán en el mañana, frutos de nuestra alegría. Ay Cholita, tierra mía, amasando roja negra, tejeremos mantitos, dormiremos juntitos. Ay Cholita, tierra mía, amasando roja negra, tejeremos mantitos, dormiremos juntitos. Genial. Bueno, ahí les hemos mostrado un vídeo de lo que fue este programa. Fue un programa de capacitación y de restauración de fachadas en un poblado en Tacora, en la comuna de General Lagos, aquí en Arica y Parinacota. Y bueno, nosotros se publicó también un libro al que titulamos El último Malco, un poco en honor al territorio. Ahora les voy a enseñar un poquito que es un tesoro, el paisaje que tiene este lugar, rodeado de, es un paisaje sagrado, rodeado de malcus, con muchísima historia y con las últimas personas que viven allí, que están haciendo patria. Este lugar está cerquita de la frontera, del tripartito con Perú y con Bolivia, y queríamos hacer un homenaje precisamente a estas últimas personas que viven allí en los pueblos y que conservan sus tradiciones. Esta foto, he empezado un poco por el final, es la foto de celebración con el cierre del programa. Y este es el paisaje que les quería mostrar y que ya de por sí es un tesoro. No sé si ahí en Alto Loa tienen un paisaje similar a este, pero bueno, se caracteriza por ser un paisaje de altiplano, con volcanes, con bofedales. Se encuentra a 4.090 metros sobre el nivel del mar, y este poblado que se llama Tacora
dicen que viene de la aymara takura, que sería de los telares o de las totoras. Bueno, además de ser un paisaje natural, también tiene una historia y una trayectoria de más de 9.000 años de antigüedad, con los primeros asentamientos. Aquí se ve el poblado, ven que alrededor es pura pampa, aquí se ve el volcán Tacora precisamente, detrás de él ya se encuentra Perú y más para allá está el tripartito con Bolivia. Bueno, la disposición del pueblo es una disposición reticulada, ya bastante colonial. Ahora vamos a ver un poco más la arquitectura, pero como verán no es un lugar muy amable, ¿no?, para vivir. Entonces, bueno, ya en el periodo arcaico al principio están los primeros recolectores, cazadores de camélidos que se empiezan a instalar aquí en la zona. Bueno, luego ya se empiezan a domesticar los camélidos, se empiezan a ver los primeros asentamientos y esta es la arquitectura que encontramos ahora en el lugar, que tiene mucho que ver con esta tradición de la ganadería, ¿no?, de la domesticación de los camélidos y cómo es una arquitectura que al final no es más que la utilización de los recursos, la piedra para hacer estos corrales donde están los animales, y las viviendas son viviendas muy sencillas, de 1 o 2 estancias, con muy pocos vanos, porque al final es más para protegerse en la noche, para cocinar y para protegerse de la intemperie. Hay muchísima oscilación térmica entre el día y la noche en esta zona, mucho frío en la noche, a veces muy caluroso, mucho viento, en esta pampa no hay a veces donde protegerse y bueno, es una arquitectura bastante simple, pero bueno, como ya decimos, con los pocos recursos bien adaptada. Bueno, es un lugar de conexiones con todos los imperios, desde los Tiahuanacu que pasan y aparecen, y hay restos arqueológicos de Pucará, al igual que encontramos también en su zona y en Alto Loa. Posteriormente también el imperio inca pasa por aquí, también hay tambos, restos arqueológicos de tambos. Y finalmente también con el imperio colonial la Ruta de la Plata también pasa por Tacora. Saben que la Ruta de la Plata es la que conectaba Potosí con el puerto de Arica, y aunque su principal ramal era por Parinacota, también tenía un ramal que pasaba por aquí por Tacora, y a su paso va dejando estas iglesitas, estos también pequeños tesoros en el medio del altiplano, con una arquitectura muy adaptada también a los recursos del lugar, suelen ser de adobe, con cubiertas de paja brava, con un estilo que se llama barroco mestizo, barroco andino. Y bueno, son ejemplo también de este paso y de esta mezcla, ¿no?, de todo lo que van dejando a su paso cada uno de los imperios o de las culturas que entran en contacto con el territorio. Y finalmente, para contextualizar también el sitio, tenemos en el volcán una azufrera importante que empezó a funcionar a principios del siglo XIX, pero ya tiene su máximo apogeo en el siglo XX, cuando pasa por aquí el ferrocarril que une Arica y La Paz, que se ha hablado tanto de él estos días porque lo han vuelto a reactivar. Entonces, esta zona también tiene como un desarrollo económico fuerte en estos años a principios del siglo XX por el transporte del azufre, y aunque ahora está en ruinas, bueno, pues también ofrece como este paisaje industrial abandonado, ¿no?, con un poco así de nostalgia. Bueno, y hablando no solo de historia y de la estética del lugar, también de las personas. Actualmente en el poblado de Tacora no viven más de 4 familias, se dedican sobre todo a la ganadería con los camélidos, pero sí todavía se mantienen las costumbres y las tradiciones locales. Sobre todo en las festividades religiosas se celebra la Virgen del Carmen de Tacora el 16 de julio, y es una fecha en la que todo el pueblo o sea, toda la gente que está viviendo en la ciudad, los jóvenes que emigraron en un momento a Arica, vuelven para celebrar a la Virgen, suben las bandas, están 3 días celebrando, y otra vez como que el pueblo vuelve a llenarse como de vida, ¿no? Esta es una imagen de un año que acompañamos precisamente en la festividad. Bueno, pero este tesoro está en riesgo. Precisamente decíamos que muy poquita gente vive arriba. También está la introducción de nuevos materiales en las arquitecturas de los pueblos, y precisamente por la falta de mantenimiento, sismos recurrentes, también, como hemos dicho, los agentes climáticos aquí son muy hostiles. Cuando llueve, llueve con mucha intensidad, el viento también hace grandes
estragos, ¿no? Entonces vemos que las construcciones tradicionales que encontramos, que sobre todo son, como habíamos dicho, los corrales son de piedra, las viviendas suelen ser de tierra. Aquí encontramos una construcción de tapial o tafial, como decían ellos, que ahora explicaremos un poquito más de qué se trata, pero creo que ahí también ustedes en el territorio también tienen tapial, y de adobe también encontramos. Claro, vemos que por la falta de mantenimiento y también por la capilaridad de los muros, aquí vemos cómo la base está bien erosionada, aquí ha colapsado un muro, y sabemos que antiguamente los techos estaban hechos con una madera que existe, que es la queñua. No sé si ustedes tienen queñua ahí en su territorio. Bueno, ahí dejo la pregunta para el final, pero la queñua es una madera que crece a bastante altura, que está protegida porque crece muy lenta y que se utilizaba para estas estructuras del techo, y sobre ella se utilizaba la paja. Por el fuerte viento que encontramos aquí en la zona, la mayoría de cubiertas nos contaron que se volaron y fueron reemplazadas por estas de madera dimensionada y de calamina, que para evitar que salieran volando, ven aquí que se van enganchando a los muros con estos alambres y estos clavos como de una manera muy básica, ¿no? Que cuando cae un muro pues quedan al aire. Entonces encontramos que es una arquitectura que está en estado de emergencia, estaba pidiendo ayuda para no desaparecer. Y aquí es donde entra el modelo de conservación que nosotros les venimos a contar y desde lo que se trata un poco este taller, y es precisamente que tenemos un tesoro, que es este pueblo con este paisaje natural tan maravilloso, con esta cultura, esta historia de todos los últimos siglos, y tenemos una comunidad que está en riesgo. Hay una pérdida de población, hay una introducción de materiales modernos, actuales, hay una pérdida de población y una pérdida de toda esta sabiduría, ¿no? que han mantenido los antiguos y que se está perdiendo. Y de ahí es cuando se propone este programa de restauración de las fachadas con un modelo de conservación sostenible, que les voy a contar un poco de qué se trata. Voy a empezar por el final. Los resultados que se consiguieron desde un punto de vista más arquitectónico fue la restauración de 52 fachadas. Aquí les mostramos un planito de lo que es el poblado. El poblado, aquí está la iglesia con el cementerio, aquí hay un retén, porque como les contaba estamos cerquita del tripartito y hay control de carabineros. Esta es la retícula del pueblo, y estas que están aquí en rojo son las fachadas que se seleccionaron y que fueron restauradas, que eran las que tenían un mayor impacto visual, ¿no? Y que teníamos a los propietarios bastante localizados. Y estas que están en azul fueron 4 viviendas que se restauraron completas como prototipos de emprendimiento de turismo sostenible, que ahora les contaré de qué se trata porque fueron unos emprendimientos bien divertidos. Este proyecto duró 8 meses y se dejó listo un perfil para hacer una segunda fase del proyecto, ya que no se pudieron completar todas las fachadas del poblado. Todo el trabajo, desde el principio hasta el final, se hizo con una comunidad que participó, se hicieron reuniones periódicas para ir viendo cómo estaban los avances, para ir resolviendo inquietudes que ellos tenían, para ir haciendo también lo más importante, que les contábamos cuando hablamos de tradiciones. También hay tradiciones que están asociadas al inicio de las obras, que ustedes de sobra conocen. Son las paguas, son las ofrendas de sangre a la tierra, es el permiso a los antiguos para poder empezar los trabajos, y por eso fue súper importante toda esta coordinación que se hizo siempre con la comunidad. Y además porque ellos mismos también participaron del programa. Al ser un programa de capacitación, se contrataron 11 personas de la comunidad, tanto de Tacora, que eran algunas personas que vivían en el pueblo, bueno, una persona que vivía en el pueblo, más otros jóvenes que estaban en la ciudad y se encantaron para volver a trabajar en el pueblo durante esos 8 meses. También habían jóvenes, padres e hijos, que eran de estancias cercanas, que se dedicaban a la ganadería y que también volvieron y que estuvieron en el programa. Lo más bonito de esto es que se fueron haciendo clases, tanto teóricas como prácticas. En la misma obra ya era una práctica en la que nuestros maestros mayores les iban enseñando técnicas de restaurar, bueno, de recuperar las técnicas del adobe. Aquí ven, por ejemplo, las albardías de paja, pero al final lo que se generó fue como un intercambio de conocimiento. No es que nosotros llegáramos ahí a enseñarles, sino que de alguna manera ellos se iban acordando de formas de construir antiguas y que se acordaban de que sus abuelitos les habían contado, habían visto cómo se hacía. Entonces al final fue como un aprendizaje recíproco, fuimos como alimentándonos. Y lo más bonito de eso es que dentro de lo que fue el programa, Richard Villalobos, Richard no está, pero aquí está
su hijo, al final del programa, como quedaron tan encantados con el trabajo, que generaron su propia constructora, que es Pachacuti, y que se dedica dentro de la zona a hacer restauraciones, a hacer conservación, pero ya como por su cuenta. Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que les contábamos. Este es un muro de tapial, o como ellos lo llaman, de tafial, que consiste simplemente en ir poniendo como estas tapialeras, que son encofrados como los que se utiliza para el hormigón, y se van echando tongadas de tierra que está humedecida, ¿ven? No está completamente mojada, pero está humedecida y se va pisonando con este pisón. Entonces de ahí se van levantando los muros y se van como haciendo estos bloques, ¿vale? Encontramos que habían tanto construcciones de tapial con esta técnica como también de adobe. Bueno, al final del muro lo que se hizo es poner una viga de apoyo, porque como ven aquí estaba la estructura antigua del techo que apoyaba directamente, entonces se hizo una viga para que quedara bien conectada, y esto que les contaba, que cuando venía el viento se lo llevaba, pues ahí quedó conectado para que eso no sucediera a futuro. Y aquí, no sé si lo vieron ayer en el caso que les trajo Lucía de Pachama, pero esto es un sistema que se utiliza, o llevamos utilizando ya hace muchos años, de refuerzo sismorresistente para las construcciones de tierra, que viene asesorado por un ingeniero que se llama Julio Vargas, que también trabajó con nosotros en el caso de San Pedro de Atacama. Y bueno, que es un sistema que desde la Pontificia Universidad Católica del Perú se ha venido practicando y se ha venido ensayando, porque lo que hace es confinar con una malla reticular el muro. Entonces, en caso de que tengamos un terremoto, no tenemos colapsos, no caería el muro. Sí que podríamos tener daños menores como fisuras o grietas, pero evitaríamos que cayera y por lo tanto tener pérdidas humanas. Entonces es un sistema que ya llevamos tiempo utilizando, ¿no? Tanto en este proyecto de fachadas como en las restauraciones de los templos andinos. Bueno, la evolución de esto fue el sistema de drizas que se utilizó en San Pedro de Atacama, y que en vez de utilizar una malla lo que utilizaba son cuerdas, pero que también hacían esta especie de retícula. Otra cosa también muy interesante de lo que apareció en el proyecto, que son estas sorpresas que uno se va encontrando en el camino, fue la recuperación de un sistema constructivo tradicional que ellos llamaban la caruna, que aquí lo ven ya puesto, es un sistema para hacer el cielo de las viviendas, y consistía en hacer una cama de paja que se ponía en una superficie. Sobre esa poníamos un barro más o menos líquido y literalmente se metían los pies en el barro para mezclar. Una vez mezclada, y cuando estaba con una consistencia más o menos húmeda, se enrollaba y se desenrollaba en el techo. De manera que aquí teníamos el acabado, que es este sistema de paja y barro. Sobre ese estaba apoyado unos tientos de cuero de llamo, y como les decía, aquí se hizo un reciclaje de todo lo que ya existía. Entonces ellos utilizaron las antiguas vías del ferrocarril como vigas del techo. Entonces al final es como una composición entre lo antiguo y lo moderno, pero no deja de ser una muy buena solución, aísla muy bien frente al frío, que es un problema bastante grande aquí en esta zona. Y además es completamente natural, no tuvimos que no tuvimos que comprar nada en el Sodimac, no tuvimos que comprar nada prefabricado. Esta es una imagen de cómo estaba el pueblo al principio. Ven que había perdido todas las terminaciones de los muros de adobe y de tapial. Habían perdido los colores las puertas, pero sí encontramos que habían sido en algún momento de color. Eran de una madera de pino oregón americano. Es súper valioso también encontrar este tipo de madera donde no la hay, ¿no? Este transporte, cómo habría llegado hasta aquí y cómo resistió también el tiempo. Entonces, bueno, se recuperaron las terminaciones, se hizo una terminación mejorada. En lugar de barro se hizo con una terminación mejorada con cal, que encontramos vestigios de que ya se había utilizado alguna vez en la zona. Las puertas recuperaron sus colores, las ventanas también. Y algo que nos pasó muy curioso, bueno, no se pudieron recuperar las cubiertas de paja porque es un material que está protegido, es muy escaso, pero lo que se hizo es recuperar las calaminas, restaurar las calaminas. Y algo bastante curioso que pasó en el proyecto es que nosotros proponíamos pintarlas de un color
óxido de un color que con el tiempo al final iban a quedar envejeciendo. Y precisamente la comunidad lo que quería es que su pueblo brillara, recuperara los colores, y nos pedían que por favor ojalá que el pueblo tuviera los máximos colores para que fuera visto, ¿no? Esa necesidad de ser visto, de sobrevivir en el altiplano. Entonces, bueno, al final el resultado fue esa imagen de aquí. Este es uno de los emprendimientos, como les dije, 4 viviendas fueron restauradas completamente. Esta es la señora Elba Chura, que ella siempre había sido artesana textil de los camélidos, de la lana de camélido, y precisamente su casa tenía esta solución que les dijimos de Caruna, y junto con este prototipo se hizo un prototipo también de cocina, de comedor para la señora Teodora, uno de alojamiento y un secadero de charqui, para poder vender charqui en el pueblo. Esta es la imagen final del poblado. Lo más bonito no solo es como el resultado técnico de cómo quedaron las casas con sus colores y con sus técnicas antiguas recuperadas, sino también el saber que había quedado gente del pueblo capacitada para poder seguir conservando las viviendas y también como emprendedores en su constructora para poder replicarlo en otros poblados de la zona. Bueno, todo este proceso que yo les he contado se resumió en un libro que se llama El último Malco, precisamente por este homenaje que les contaba, que les invito a que visiten la página web de la Fundación Altiplano, en su sección de publicaciones, para que lo lean, porque ahí está muy bonito explicado cómo fue el proceso y además también como otros personajes académicos cómo se fueron interesando por el poblado y contando desde las azuceras, desde el ferrocarril, desde la arqueología, como poniendo mucho más en valor la zona, ¿no? También, y la gente del pueblo cuando se veía ahí, pues la verdad es que se sentía mucho más valiosa, con un pueblo restaurado y con un libro que contaba qué tan tesoros son. Y ya para cerrar, voy a cerrar con algo que creo que les mostró Cristian el primer día, y es como después del testimonio que dejó un abuelito ganadero de la zona cuando terminó el proyecto, y cómo dejó como esa ilusión de que puedan seguir pasando cosas en el pueblo, ¿no? Que decía, así como se habla de desarrollo, algún día pueden llegar de visita turistas extranjeros y nacionales. Ya se sabe que Tacora va a ser otra cosa más adelante. Ahora mucho se ha hablado de monumentos nacionales y eso yo creo que es importante para la gente joven de acá. Entonces, bueno, es un poco una esperanza de futuro, ¿no? Estos proyectos de conservación. Y nada, yo con esto me despido, le voy a dar la pasada a mi compañero Israel Quispe y ahí, si te parece, Cristian, ¿tú lo presentas? Claro. Estamos... Muchas gracias, Bea, un aplauso. Excelente. Bea se va a quedar con nosotros toda la sesión y para que podamos conversar hacia el final cómo es la dinámica en todo este taller, para que ustedes puedan hacerle las preguntas directamente a ella hacia el final. Ahora vamos a presentar al compañero amigo don Israel Quispe, un honor tenerlo en la Escuela de Alto Loa. Muy bienvenido, don Irra. Irra, que fue compañero en la fundación, gran arquitecto, y le tocó llegar a una época en la fundación en que teníamos bien precario las condiciones, había que hacer los trabajos con mucho cariño, mucho esfuerzo, y él tiene hoy día ya una trayectoria propia como arquitecto, como una empresa que ha creado arquitectura, trabajando en sus pueblos, su propio pueblo de Tignámare y en la ciudad. Así que para que lo disfruten, especialmente arquitectura andina contemporánea. Hola a todos, buenas noches. Voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, ya me presentó Cristian, yo soy arquitecto de formación, también me defino como emprendedor. Me tocó el tema de nueva arquitectura andina, pero en términos prácticos lo que vamos a hacer es compartir un poco el trabajo que hemos desarrollado acá en mi oficina, que se llama Pirca, una oficina muy nueva, que lleva 5 años, claro, 5 años, 31 de marzo cumplimos 5 años, y que hemos hecho varias iniciativas, no sé si tan interesante, pero por lo menos le hemos puesto mucho cariño, mucha energía y queremos compartirla con ustedes. Entiendo que la comunidad que oye es de específicamente Alto Loa, por tanto considero importante contextualizar un poco del contexto geográfico, ¿cierto? Cuando hablamos de Arica, o ponen en un buscador Arica y Parinacota, lo más probable es que se imaginen o le aparezcan en el buscador el Morro de Arica, las playas, el carnaval, los valles, el altiplano, los Payachata, el lago Chungará, etcétera, etcétera, ¿cierto?
Y Arica en verdad es eso. Arica es una mezcla de mucho paisaje, de mucha cultura, de mucha geografía y de mucho patrimonio. Esta es una imagen antigua que rescaté, pero me sirve un poco para contextualizar la ubicación geográfica. Voy acá a desplazar mi pantalla porque yo mismo me veo y no me desconcentro. Importante decir que compartimos frontera con Perú y con Bolivia, ¿cierto? Lo que hace que hoy en día tengamos una riqueza cultural muy grande. Ya, también quiero comentarle que el desplazamiento, yo lo voy a llamar como un desplazamiento vertical, de los dos espacios proyectuales donde nosotros trabajamos, que es acá en la cota 0, que es en el mar, y la otra cota que podría ser el altiplano o la precordillera, o mejor lo encerramos en un contexto rural, ¿cierto? Para que hablemos de contexto urbano y contexto rural. Y según esto, consideramos ciertos criterios para poder desarrollar algunos lineamientos y hacer un poco de arquitectura. Un resumen acá, ¿cierto? Cuando, bueno, vamos a empezar hablando desde el altiplano o de la precordillera o de la zona rural, como lo quieran ver, y llegando hasta la escala ciudad. Cuando llegamos a la escala pueblo, esto lo aprendí muy bien de la Fundación Altiplano, tenemos que considerar tres cosas muy importantes. Primero, que es el valor histórico que posee el poblado, el valor cultural, no olvidar que son comunidades vivas, ¿cierto? Que tienen ceremonia y costumbre, la cual hay que considerar y respetar, y el valor artístico de la tipología que hay en el mismo sitio. Junto con eso también nosotros los arquitectos nos gusta dibujar, inventar cosas y consideramos, ¿cierto?, el tema del recorrido solar, el tema de la geografía, el tema orgánico, el tema del río, no olvidar que todas las civilizaciones se generan a través del agua, ¿cierto?, donde después se produce la chacra y después se produce en la misma comunidad. En este caso es muy importante considerar los malcos, ¿cierto? El hombre aymara siempre se ha organizado a través de estos seres tutelares, que cuando el sol sale por este lado o cuando el viento viene por allá va a pasar tal cosa, cuando la lluvia viene por este otro cerro va a pasar esto otro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nosotros nos reunimos de algunas cosas para poder empezar a trabajar los diseños, ya sea en la misma escala del pueblo o en los alrededores, ¿cierto? Y vamos presentando nuestras propuestas, considerando y respetando este tipo de cosas que ya le había comentado, ¿cierto? Tratar de controlar la escala, de no ser muy invasivo, tratar de considerar estos tres pisos ecológicos, que es parte de la filosofía del hombre aymara, el tema de la iconografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta propuesta es para una pareja de profesores jubilados en el sector de la precordillera, específicamente en Socoroma, y me gusta mucho porque un poco es la síntesis de todo, de las cosas que yo le había comentado, ¿cierto? Esto fue un ejercicio muy bonito porque en primera instancia yo quería hacer una edificación de 2 pisos. Y bueno, ahí en conversación, oye, la escala es muy invasiva, tratemos de respetar estos 3 niveles, respetemos la orgánica que hay del mismo terreno, ¿cierto? La materialidad, la piedra, la quincha, la iconografía también, ¿cierto? Yo denominé esto como la casa chacana, porque acá hay un hito que ellos querían considerar porque es un tema comercial también, de ser un mirador y poder abastecerlo, etcétera, etcétera. Entonces, después les presentamos las propuestas a nuestros clientes. Acá un poco en esta imagen se muestra lo que queremos lograr, ¿cierto? Esta relación siempre con los seres tutelares, la materialidad. Y es muy difícil, en verdad, trabajar ¿cómo le puedo decir? Como con este tipo de cliente, porque, a ver, a diferencia de las casas occidentales, que se diseñan y se piensan pensando siempre en el ocio o en la contemplación, el hombre aymara es mucho más práctico, porque siempre desarrolla su actividad en la intemperie, siempre está afuera, y ve la vivienda como algo elemental, como algo muy funcional, en el cual ellos van a llegar solamente a dormir. Pero esto es arquitectura nueva, entonces tratamos de conversar mucho, del tema de los diseños, los parámetros culturales, etcétera, etcétera. En el mejor de los casos, esto trasciende a la construcción. Ya le habíamos comentado el tema de las materialidades, las Bea también le comentó algo muy interesante y muy valioso porque también hace un resumen de los mismos sistemas constructivos que ocupamos en algunos lados. Las piedras. Esto es arquitectura nueva en toda su palabra, desde el diseño hasta su propio expediente. Esto tiene un permiso de construcción. Y eso quiere decir que pasó mucho filtro.
de la normativa para que pudiera existir. Después quizás podemos hablar en detalle sobre eso. Y hay sistemas tradicionales compatibles con sistemas un poco más contemporáneos, ¿cierto? El tema de las maderas se pueden calcular estructuralmente, a diferencia del adobe que no se puede calcular. Sistema compatible en algunos casos con el mismo hormigón para darle más resistencia estructural a las bases. Bueno, este caso es muy bonito, es muy importante para mí. Les cuento, es una pareja de la tercera edad, ¿cierto? Que con su jubilación no pueden vivir, obviamente. Ya conocemos las condiciones acá en nuestro país, lamentablemente. Por tanto, necesitaban hacer un emprendimiento ellos, específicamente un emprendimiento turístico, y tenían esto que usaban como bodega, esta casita que usaban como bodega. Habían cotizado unos contratistas en Arica, ya tenían lista la compra de 500 bloquetas, y en buena hora su hijo, que es más visionario, se replanteó, dijo, démosle una vuelta a eso, conversamos, le pusimos números. Esta es una construcción existente que había que restaurar, y aparte había que hacer una ampliación con un sistema compatible. Dijimos, bueno, ya, vamos, intentémoslo. Hicimos el proyecto, ¿cierto? El primer piso restaurado y el segundo piso una ampliación con un sistema constructivo en quincha, y iniciamos acá la ceremonia de inicio. Un poco las caras no son muy convincentes, la verdad es que yo tampoco estaba tan convencido, pero resultó bastante interesante. Resultó esto muy interesante. El primer piso fue una restauración, el segundo piso un sistema compatible con quincha, hicieron unos pies derechos de madera por ahí escondidos en los muros, en las divisiones. Hoy en día este es un emprendimiento que vende paquetes turísticos, Pachabuta se llama, que significa casa en tierra. Y acá está, no se ve muy bien, pero acá está muy orgulloso, que no están tan temorosos, ¿no? La pareja de la tercera edad, don Alejandro Bell y la señora Telma, muy orgulloso, luciendo su prototipo de alojamiento en las redes sociales. Solamente un paréntesis, estas chiquillas son arequipeñas, ¿cierto? Anteriormente le había hecho un mapa regional, y esta relación que tenemos con los demás países hermanos. No había mano de obra en ese tiempo, y tuvimos que traer a estas niñas que pertenecen a la Escuela Taller de Arequipa, que trabajan súper bien, y todas las terminaciones fueron hechas con mano de mujeres. Solamente un paréntesis. Afortunadamente ahora se están capacitando, muy bueno lo que hace la Fundación Altiplano, de seguir capacitando para que haya mano de obra local. Un prototipo que hicimos para FOSI, ¿cierto? Una cabaña de 3x4, bastante sencilla, pero nuevamente el tema de los materiales locales, la caña, el barro, las maderas, sistema constructivo con piedra de río, mejorado estructuralmente con hormigón y con una malla de fierro, paja brava del sector de precordillera. Esto es un poco el trabajo que hemos estado desarrollando en la escala rural, por así decirlo, con los criterios que ya le habíamos comentado, con la formación que tengo de alguna forma de la misma Fundación Altiplano. Y, no sé, podemos hacer una pausa, alguna consulta respecto a eso, o sigo hablando un poco de la arquitectura que estamos desarrollando acá en la escala urbana. Bueno, ya nos imaginamos, ¿cierto? En el esquema anteriormente que le hice, estaba en la precordillera, ahora estoy en la ciudad de Arica. Ya les voy a contar una anécdota acá. Este edificio que ven, yo muy orgulloso, lo desarrollé, llevé los planos al cliente, un cliente aymara, ¿cierto? Aymara boliviano. Muy contento, yo dije, ya tengo el proyecto aprobado. Y lo primero que él me dice, arquitecto, muy bonito, pero ¿sabe qué? Está un poco pálido. Chuta, le digo yo, un poco pálido. Puede ser, está blanco, ¿verdad? Y ya cuando me mata es cuando me dice, parece que lo he visto en internet. Ay, con eso me mató. Reflexionando, puede ser que sea un proyecto copiado en internet. Claramente yo no lo copié, es de mi autoría, pero en términos como de imaginario, ¿cierto? Nosotros los arquitectos estamos formados como con esa escuela modernista, ¿cierto? Hijo de la Bauhaus, tenemos como esos criterios para diseñar. Y lo interesante de haber trabajado con estas familias que tienen una filosofía totalmente diferente. Bueno, en palabras simples me dijo, ponele color, y yo acá al lado lo escuché y le puse color, ¿cierto? Empecé a rayar la fachada, cuáles son los colores más detonantes, los que pueden generar más vida, y resultó siendo esto. ¡Oh, qué hermoso! Que se está construyendo hoy en día, ya que ya está sobre el 90%, y es muy interesante la filosofía del hombre aymara, muy interesante. Yo soy aymara también, pero aprendo mucho de mi oficio. Y, a ver, si yo les digo que este edificio es autosostenible, lo más probable es que ustedes estén pensando
dónde están los paneles solares, dónde están las fachadas verdes, dónde están los patios interiores, y este tipo de cosas que nos enseñan, ¿verdad? Pero si pensamos en la palabra elemental, autosostenible, que se sostiene por sí solo, yo les comento que este edificio fue pensado para que se pague 4 veces lo que se paga en contribuciones. Paréntesis de nuevo, todos sabemos que en Chile pagamos contribuciones por casi todo. En este caso, sobre los 140 metros cuadrados deja de ser una vivienda básica y el Estado te empieza a cobrar contribuciones. Un ejercicio simple, si pensamos en activos, ¿cierto? Tenemos en el primer piso 2 activos, 2 locales comerciales. En el tercer piso tenemos otro activo, una casa completa. El cuarto piso, otro activo, y ahí tenemos los 4 activos. Yo pago en contribuciones 1, entonces me quedan de ganancia 3. O sea, podríamos seguir construyendo pisos, pero la normativa no me lo permite. Estamos limitados también con ese otro tema. Acá hay algunas cosas también que consideramos, al igual que las propuestas que trabajamos en Precordillera, la relación siempre con los hitos referenciales, ¿cierto? El morro, los vacíos, la luz, un poco el tema de la orientación. Y bueno, y dentro de las cosas que podemos hacer, recordar que estamos en un contexto urbano, estamos limitados por los vecinos, por la rasante, etcétera, etcétera. Le puse color y quedó con color la propuesta. A mí me terminó gustando bastante. Bueno, después de eso, les podría decir que me descolonicé un poco y empecé a desarrollar propuestas con más color, con más intención, un poco con más parámetros culturales, ¿cierto?, de esta filosofía. Y estas tres propuestas, perdón, son 3, claro. Son 3 propuestas que ya tienen un permiso de construcción, que están aprobados. No se han construido todavía porque no es fácil construir una cosa de 4 pisos en términos económicos, pero que quizá en el corto plazo en Arica lo vamos a ver, y estamos desarrollando este tipo de cosas en Arica hoy en día. Nos ha tocado trabajar para terminar en alguna otra iniciativa. Esto que ven acá a la izquierda es el CDA, el famoso CDA, el Centro de Desarrollo Aymara, que es solamente un anteproyecto. Nos tocó trabajar en los términos de referencia para CONADI. Nuevamente empiezan a aparecer algunos parámetros culturales. Acá a la derecha es una propuesta que hicimos de un municipio para, también anteproyecto, me pueden hacer 1000 críticas, yo las voy a recibir porque no es anteproyecto, para un municipio, para un candidato que esperamos que también que salga ganador y podamos seguir desarrollando. Con eso termino la presentación. A ver, sí, estamos con eso, Cristian. Notable, arquitecto. Mucho gusto. Tenemos el espacio para compartir las preguntas. Seguro van a haber buenas preguntas. No sé si puede dejar de compartir la pantalla. Ya, déjame ver porque tantas ventanas. En el Zoom. Creo que debuté un día, Cristian, con la presentación. Nunca me había tocado una presentación. Buenísima la presentación. Yo también he disfrutado muchísimo viendo su talento ahí desplegado, ¿no? Su descolonización, su cultivo. Hablábamos el otro día. ¿Quiere compartir o no? Sí, ya estáis dejado de compartir. Ahora vamos a tener el tiempo para la conversación, que va a ser muy interesante, de las montañas de la Vea, del Malcu, de la comunidad de Tacora. Ella decía, una de las cosas bonitas del proyecto La Vea es que apareció un día don Pablo Villalobos, hijo de un señor que estaba trabajando en el proyecto con La Vea, y dijo, yo ya entendí esto. Y era ingeniero, joven, andino, y dice, yo tengo mi empresa constructora Pachacuti, que ustedes saben lo que significa el Pachacuti, ¿no? Ese retorno, ese renacer, ¿no? Y él es un emprendedor también como IRRA, tiene menos tiempo que el IRRA y está haciendo cosas. Nosotros tenemos el placer de poder contratar también proyectos que tenemos en administración, parte del trabajo con ellos. Y con el IRRA la relación es muy antigua y vemos con mucha alegría cómo se va desplegando el talento en la arquitectura aymara, ¿no es cierto?, andina, desde su entidad, desde su visión, así que celebrarlo. Tuvimos la suerte con el IRRA de viajar juntos hace muchos años, me acuerdo que fuimos a Columbia University y a los museos, a ver arquitecturas modernas, entonces qué bonito ver cómo se va cultivando la tierra creativa del mundo andino. Y ahora los dejamos con el profesor Sergio Alfaro, nuestro tercer invitado. Profesor, toda suya la sala. Bueno, lo que quiero traerles hoy día a colación, básicamente, es hacer una especie como de resumen parcial de estos 2 días anteriores que hemos estado conversando, escuchando las ponencias, el trabajo que está haciendo Cristian
moderando, liderando y enfocando también lo que ha sido, digamos, este interesante modelo de conservación, que se ha repetido algunas constantes que son muy, muy interesantes. Como por ejemplo en la formación continua o permanente, digamos, ¿no es cierto?, de las personas de la comunidad, los que trabajan en las obras, ¿no es cierto?, inclusive externos, ¿no? Y eso yo creo que es un valor muy grande, porque lo que hace es instalar un saber que va a permitir, ¿no es cierto?, generar también, seguir avanzando, ¿no es cierto?, en el cultivo, digamos, de el hacer, ¿no? ¿Se ve la presentación o se ve mi cara? No, no Parece que se ve sí. tu presentación. No se ve mi presentación ya. Todavía no sé. Espérate, voy a compartir nuevamente, que creo que no he compartido, a ver. Ahí está. Ahí está. Se veía el pelado nomás. Ya, aquí sí que va. Ya, ¿ahora sí? Sí, Ya ahora está. sí. Ya, listo. Entonces, Sí. bueno, aquí estamos con la importancia de la materia en el saber mantener y conservar. O sea, esto es un título que me lo reflexioné hoy día en la tarde, ¿ah? Yo, la verdad es que soy profe de arquitectura y me dedico a los temas de tecnología. Esa es mi especialidad, ¿ah? Me he ido especializando de a poco en los temas, digamos, constructivos. Por ahí he indagado también en temas de innovación, ¿no? Y, y la verdad es que siempre mi preocupación ha sido la materialidad, ¿no? Y saber cómo se hacen las cosas, ¿no? De dónde vienen, cuál es el rol de la materia, cómo la materia participa, ¿no es cierto?, en esto que se llama finalmente obra, ¿no? O arquitectura, o la casa del hombre, ¿no? Y la verdad es que detrás de todo esto hay mucha sabiduría, ¿no? Y también mucho conocimiento, ¿no? Y quiero develar aquí algunos aspectos que son, creo, esenciales y que están detrás de toda obra, ¿no? De lo que conversamos el otro día, que nos provocaba el Cristian, básicamente el por qué conservar, ¿no? Y aquí, bueno, nos dejaba esta reflexión de Maturana, que la verdad es, yo lo estaba escuchando mucho a propósito de su muerte últimamente, y la verdad es que hay que seguir escuchándolo, ¿no? Y en esto de conservar, bueno, lo importante no solamente es innovar, sino que preocuparse qué es lo que vamos a conservar, ¿no? Y esa reflexión me llevó a una contrapregunta, ¿no es cierto? Al parecer hay algo que se está perdiendo y que se desea conservar, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que conservar y por qué es tan importante? ¿No? Entonces, bueno, la Bea también ha referido aquello y todos los que me han precedido, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, digamos, no? ¿Cómo finalmente sabemos que si no mantenemos permanentemente y oportunamente nuestro patrimonio, las pérdidas a veces suelen ser irreversibles, ¿no? Esta es la iglesia de Peine, San Roque de Peine. Se ve muy mal la foto, pero la tuve que recuperar por ahí por unos archivos antiguos. Pero lamentablemente, a veces el no cautelar, el no estar atento, ¿no es cierto?, puede provocar estos daños irreversibles, ¿no? Y estos daños irreversibles, ¿no es cierto?, pueden atentar incluso, digamos, contra lo más preciado, ¿no es cierto?, que en el fondo es la fe de un pueblo, ¿no? O algo tan valioso como la tradición. Y afortunadamente nosotros como Escuela de Arquitectura pudimos escanear esta iglesia antes que colapsara. Vimos que existía, digamos, un peligro de derrumbe, incluso nos ayudó un constructor de Fundación Altiplano a hacer una especie de evaluación previa antes de que colapsara esto, y la verdad es que fue imposible detener, digamos, el colapso, ¿no? Hicimos todas las gestiones posibles con el arzobispado, por todos lados, fuimos para todos lados, al final la iglesia, digamos, colapsó. Bueno, esto es algo muy grave, ¿no? Y
y la verdad es que, bueno, esta iglesia no es monumento nacional, pero sí, digamos, juega un rol muy importante en este pueblo que es San Roque de Peña. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de las obras que están, o el patrimonio que está en nuestro territorio, ¿ya? Ustedes aquí pueden conocer, o sea, bueno, pueden distinguir que, digamos, aquí hay obras que son memorables y que de alguna manera también caracterizan nuestro territorio, ¿no? Está Tulor, ¿no es cierto? Están todos estos muros, ¿no es cierto?, que están en Toconao, ¿no es cierto?, en el oasis, ¿no? Esos otros dos muros más amarillos, ¿no es cierto?, son unos muros que yo quiero mucho, que son de acá cerca de Antofagasta, ¿ya?, que están hechos, digamos, en costrón, que es un material que he ido descubriendo y son de la pampa salitrera, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿qué hay de común en todos estos casos, ¿no es cierto? En unos, digamos, ¿no es cierto?, donde está el suelo, convertido, digamos, ¿no es cierto?, en muro, y que básicamente refieren, digamos, a obras que hoy día, hasta hoy día, digamos, ¿cierto?, están vigentes, han resistido, digamos, muchísimos años, incluso, digamos, el embate del clima o de las fuerzas telúricas, digamos, el sismo, el terremoto o el viento, como decía la Bea, que también es capaz, ¿no es cierto?, de finalmente, a través de esfuerzos combinados con otros agentes, generar el deterioro, digamos, y el colapso final de una estructura, ¿no? Bueno, si le hacemos un zoom a este muro, estos son mis queridos muros de costrón, vamos a ver que tal vez vamos a encontrar cosas bien interesantes ahí detrás, ¿no? O ahí dentro, ¿no? Uno pudiese ver, bueno, esto no es una pilca seca, no, al contrario, ¿no? Esto es básicamente un muro que está compuesto de suelo, de tierra, de arcilla, ¿no es cierto?, y sales, ¿no? Y sin duda, digamos, también, digamos, ayudado por el agua, ¿no? Entonces, si nosotros nos seguimos preguntando qué pasa, digamos, dentro de todo este conjunto de elementos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la unidad básica, material, que compone este muro, ¿no? ¿Qué fenómeno físico hace que los materiales de este muro se mantengan unidos frente a los agentes externos? Bueno, seguramente vamos a llegar a entender que de alguna manera, digamos, la gravedad está actuando, digamos, fuertemente, y que también permitiría de alguna manera la cohesión de todo este conjunto de elementos y materiales, ¿no es cierto?, que tienen forma de muro, ¿no?, y que en este caso es un muro de costrón, ¿no? Y aquí creo que hay algo que tiene que ver, digamos, con los tamaños, ¿no? Y estamos frente, ¿no es cierto?, a una serie de materiales que básicamente son granulométricos, digamos, ¿no?, que son elementos que están formados de granos diferentes, de diferentes tamaños, ¿no? Y que es la forma en que ellos se van disponiendo y cómo se van uniendo que permite, digamos, la cohesión física, ¿no es cierto?, de estos materiales convertidos en muros, en suelo, ¿no es cierto?, o en techo, ¿no? Y aquí quisiera, bueno, el título de este video cortito que vamos a ver, no quiero robarles mucho tiempo, ¿no es cierto?, se llama La masa de arena fina y gruesa, ¿ya? Que tiene que ver con esto de los granos que estábamos viendo recién. Está en francés, ¿ah? Pero es absolutamente comprensible, ¿ah? Entonces, aquí vemos que se está trabajando con arena de distinto grosor, en igual cantidad, iguales cantidades de agua, ¿no? Se amasa, como amasaríamos el adobe,
vemos finalmente esta pasta, la pasta fina a la derecha de su pantalla, la pasta gruesa a la izquierda, y la compresión que se va realizando, ¿no es cierto?, con este pequeño mazo, con 10 golpes cada uno, todo igual, ¿no? Y sabemos que aquí empieza a actuar la gravedad, ¿no es cierto? Y lo que se quiere hacer es un ensayo de solidez, saber, bueno, cuál es el más resistente. Digamos, la mezcla con granos gruesos, ¿no es cierto?, que están más separaditos, o la mezcla con granos finos, que aparentemente están más juntos. Era yo. 400 gramos resistió el de la izquierda, ¿no es cierto? Y ahí sí, el grano fino, resistiendo, resistiendo. Récord, batió récord. Bueno, 8 veces más, ¿ya? 8 veces más resistió esta composición o esta masa, ¿no es cierto?, con granos finos que estaban perfectamente compactados. Esto es una manera muy simple de poder entender qué pasa a veces dentro de nuestros muros, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol de algunos materiales que están allí, ¿no es cierto?, actuando. Bueno, aquí hay otro, y este es el último, no quiero extenderme más. No sé cuánto llevo, Cristian, si me extiendo mucho, córtame. Pero aquí vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con mirar dentro de la materia cómo se organizan las cadenas de fuerza. ¿Qué son las cadenas de fuerza? Finalmente, las líneas, ¿no?, que permiten que viaje la fuerza desde arriba hasta abajo. Un muro, ¿qué es lo que hace? Transporta, ¿no es cierto?, la energía, ¿no?, que está digamos, el peso de la techumbre de la edificación, y la lleva hasta las fundaciones, ¿no es cierto?, hasta la cimentación. Entonces, básicamente lo que hace ese muro, aparte de protegernos del clima, ¿no?, es conducir las cargas hasta, ¿no es cierto?, el suelo y disipar los esfuerzos del muro, ¿no? Y para eso, ¿no es cierto?, vamos a ver aquí un ejemplo, un ejercicio que está hecho en un laboratorio maravilloso, que es capaz de mostrar las cosas que son invisibles, ¿no?, con estas celdas fotosensibles, ¿no es cierto?, y que de alguna manera están actuando a la compresión, ¿ya? O sea, se aprietan, al apretarla, ¿no?, vemos, ¿no es cierto?, cómo está actuando la fuerza al interior de estos materiales, ¿no? Son unas celdas fotoelásticas que si uno viera al interior de la materia, podría distinguir cómo, digamos, viaja la energía dentro de la materia, ¿no? Y aquí va el último. Se me está quedando dormida la vea. ¿Se fijan cómo cambia de color cuando se aprieta, digamos, y se está ejerciendo un esfuerzo de compresión, ¿no? Ahora, y aquí están cargando desde arriba, ¿te fijas? Cómo viaja la fuerza por contacto de superficie, ¿no? Son líneas que van a tender, ¿no es cierto?, a bajar verticalmente. ¿Se fijan cómo los esfuerzos se van distribuyendo a través de la materia?
en la medida que se va comprimiendo, digamos, ¿no es cierto? Todo estas celdas que pueden simular los granos, ¿no es cierto?, que están en nuestras tierras, digamos, ¿no? O una pizca seca, ¿no? Bueno, la pizca seca actúa por forma, y aquí de alguna manera lo que estamos viendo, digamos, ¿no es cierto? Esto para que lo copien al tiro, ¿eh? Si quieren ir a ver más fenómenos que son súper interesantes, ahí yo después les puedo dejar ahí en el chat el enlace. Este es un proyecto francés, AMACO, no es nuestro, pero los franceses han investigado harto. El Cristian decía ayer, bueno, ¿por qué tenemos restauradoras españolas acá? Bueno, porque en Chile la verdad es que estamos bien atrasaditos, digamos, ¿no? Hay mucha teoría, como decía él, poca experimentación, ¿ya? Nuestros ingenieros se dedican a otras cosas, digamos, no a estudiar los materiales, digamos, más tradicionales, porque igual calcular, o sea, lo decía Israel, digamos, habitualmente los ingenieros estructurales no nos calculan, digamos, un edificio que está hecho en piedra, ¿no? Prácticamente eso para ellos es, digamos, un desafío imposible de resolver, digamos. Entonces, hay que ir utilizando, digamos, de alguna manera métodos más empíricos, ensayo y error, y eso de alguna manera es la invitación también que nos está haciendo la Fundación con estos cursos y con ir haciendo, digamos, un poco un aprendizaje experiencial de todo esto, ¿no? Pero ojalá ayudado también por el saber científico que a veces está en lugares así como muy precisos, y hay que ir a buscarlo, ¿no? Eso, Cristian, no quiero extenderme más, y la verdad es que estoy muy, muy agradecido, digamos, del espacio. Bravo, muchas gracias, profe. Vale. Excelente, un placer, que entrete, ¿no? Como partimos arriba en las montañas, las Malcu, y terminamos en la materia ahí en los movimientos de las moléculas. Así que qué bonito, ¿no? Cómo podemos compartir aprendizaje. Está arriba un saludo muy especial, con mucho cariño a Aquila Turi y a la señora Clotilde, que está con su gente arriba. Saludamos muy especialmente todos. Qué alegría, qué honor poder estar compartiendo la sesión con ustedes, ¿no? Está ahí don Hans Christiansen también de la Universidad Católica, Cristian Gámez, que los vamos a tener en sesiones desde ya para que se vayan entusiasmando con sus temas, como hoy día se entusiasmó el profesor Sergio. Ellos nos van a acompañar en algunos talleres, así que queríamos que vinieran a ver un poquito este espacio compartido que se llama la Escuela Alto Loa. Está la Katy, todo, así que ahora ustedes pueden preguntar tranquilamente. Hay varias preguntas que están en el chat, pero si quieren, es bueno que nos conozcamos también. Si quieren alguien decir algo, algún comentario, alguna pregunta, toma el micrófono, y ojalá si prende la cámara aún mejor. Soy Silvia, yo había preguntado ahí en el chat ya a Beatriz. Hola Beatriz, un gusto. Doña Silvia, ¿cómo estamos? Sí, Silvia Lizoni. Estoy acá en Chiu Chiu. Mira, a mí lo que me llamó la atención ahí en Tacora, bueno, a mí Tacora es una de las cosas que tengo que ir a conocer. Pues yo fui scout, yo vi una canción en la punta del Tacora. Tengo un puñal escondido, no sé si la cantarán los niños de Tacora, no tengo idea. Pero bueno, así que me lo debo todavía. Pero ¿cómo me llamó la atención los colores de las puertas? Porque eso también lo he visto acá, lo he visto en Caspana, lo he visto en Aiquina, en algunas medias descoloridas de Chiu Chiu, ese color calipso de las puertas. Entonces, ¿tiene algún significado ese color? ¿Lo extraen de alguna manera especial? Bueno, uno al mirarlo, uno dice, bueno, se parece a cuando el cobre está como está encimita, digamos, las piedras, ¿por qué decidieron además pintar las paredes blancas? ¿Es porque para que se viera el pueblo como lo que tú explicaste, Beatriz? Eso te quería preguntar. Qué hermoso, Tacora, me encantó. Me lo debo. Gracias, Beatriz. Qué buena pregunta. Aprovecho para saludarla, señora Silvia, y bueno, contarle que sería bonito también recuperar el sonido, ¿no? Y las canciones. No hay niños en Tacora, eso es una mala noticia. No hay niños en Tacora, pero sería bonito.
Y bueno, sobre el tema de los colores es súper buena pregunta. Nosotros en restauración trabajamos conforme a los vestigios, a lo que se encuentra. Intentamos, con un criterio de autenticidad, no inventar demasiado. Entonces, en el tema de las puertas, lo que se hace son calas, se hacen análisis para ver qué colores habían previamente. Porque igual habrán visto que la madera casi siempre se protege al sol, a la intemperie, siempre se le tiene que poner una protección. Entonces, al hacer las calas, vimos que estaba este color azul que, como muy bien usted dice, lo encontramos en otras partes, lo encontramos también en San Pedro de Atacama, lo encontramos también en Europa, también en las puertas... Caspana, Iquina, Caspana, yo lo he visto Iquina. acá en Chiu Chiu, sí. Bueno, en España también, realmente yo no sabría darle la explicación de por qué ese color. Sí que sabemos que los pigmentos azules eran muy valorados en su época, el color azul especialmente. Y creo que Cristian les compartió un texto en el chat sobre los pigmentos que quizá ahí nos pueda dar más luces. Pero como le digo, tiene que ver siempre con los vestigios. Los colores que nosotros utilizamos tienen que ver con lo que había, restauraciones, volver a un momento histórico, entonces respecto a lo que había. Y el blanco, exactamente lo mismo. También encontramos blanco de cal, encalado, como vestigio, y se volvió a aplicar precisamente porque ayuda como protección a las construcciones de tierra. Y bueno, y de paso también devolvió esos colores y como esa... Parece que perdimos a la señora Silvia. Y bueno, y se volvieron esos colores que había tenido en algún momento el pueblo. Excelente, muchas gracias, Bea. Está la Lili también en la sala. Esto es un espacio de aprendizaje compartido. Si tienen la mejor respuesta es depende. Nadie tiene la razón. Y lo más probable es que vayamos construyendo el saber a lo largo de esta escuelita que estamos montando. El añil, sabemos, el azul era el bien preciado, como bien dice la arquitecta, ¿no es cierto?, que circulaba en los trajines coloniales. Y había algo de muy valioso en tener cosas azules. Hemos escuchado hablar a eso, la Magdalena, la historiadores del arte, la Bea, la Lili, no sé si nos quiere compartir algo que se ve con tanta frecuencia en los pueblos andinos, ¿no? De ese azul para proteger las maderas. Hola, buenas noches. Bueno, estoy ya lista para irme a Antofagasta ahorita, en un rato. Y no, bueno, efectivamente los colores de las puertas que hemos encontrado en su mayoría en los pueblos son pinturas más contemporáneas diría yo, ¿no? Son pinturas son esmaltes sintéticos. La mayoría de los que hemos encontrado como en el poblado de Belén, de Socoroma, el azul añil es un pigmento muy valioso. Yo creo que era utilizado para cosas demasiado exquisitas o más finas, digamos, no tanto así como para las puertas. En las iglesias también hemos encontrado pintura, pero como les comento, son pinturas más contemporáneas, son pinturas sintéticas. Deben ser de inicios del siglo XX o mediados del siglo XX, aproximadamente. No es un color así como es fuerte. A ti te queda clarito dónde está la puerta. Gracias, Lili. Sí. La Lili va en viaje con ustedes. Silvia y todas la van a conocer, va a estar ahí con ustedes, ya estuvo antes y va a ir a preparar los talleres de artesanía que aprovechamos de invitar. Es el próximo taller que va a ser ahora, que viene adelante, les vamos a invitar especialmente. Ya están en terreno conversando con algunas comunidades a ver qué les interesa más. Ustedes tienen buenas artesanías, así que va a ser súper interesante, así que sea buen viaje, Lili. Hay más preguntas por acá. Alguien pregunta sobre los videos que se vieron al principio. Son videos que están en las páginas web de la fundación. Los vamos a poner, como bien dice Sergio, también en las páginas web de vuestro programa, del programa Altoloa. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a los invitados de esta noche. Habían preguntas para Irra también. Yo quería hacer una pregunta, me quedé con la copucha, llegué como medio tarde. Bueno, me presento, Hans Christiansen, arquitecto de la UCN. Llegué un poquito tarde a la sesión, pero me quedé con la copucha de los ingenieros. En los dos casos, tanto en el de Bea como en el de Israel, se nombra el tema de los ingenieros. Entonces, una pregunta como en general a Bea o a quien sabe más de esto en realidad, o Israel, no sé bien. ¿Cómo está como el estado del arte de los ingenieros en términos de trabajar con tierra? Y dónde, yo sé que acá en Chile no es mucho lo que se hace, pero nombraron a Perú, ¿no? La Universidad de Perú. Y cómo está más o menos, si se puede dar como una reseña, una foto de la hora en que está. Muy bien. Sí. ¿Quién lo toma? Si quieres, empiezo yo, Israel, y ahí
Venga. Bueno, Hans, también, qué buena pregunta. Supongo que te refieres al tema de la ingeniería como refuerzo sísmico en construcciones de tierra, ¿no? Claro, estructural, términos estructurales. Bueno, actualmente en Chile hay una normativa para construcciones patrimoniales y esta fue después del terremoto de... A ver si Cristian ahí me puede apoyar. Claro, después del terremoto del 2010 se hizo una mesa de trabajo liderada por Sergio Contreras, ingeniero ilustre del Colegio de Ingenieros. Mismo señor, no sé si es muy amigo de ustedes o no, que a mí me trató una vez de terrorista por estar insistiendo en estas tonteras del adobe y nos mandó a la punta del cerro antes. Pero gracias a Dios, como los terremotos eran cerca de Santiago, les importó y la ingeniería chilena se preocupó. Como antes pasaba en las comunidades indígenas del norte, no le interesaba nada. El 2007, paréntesis, antes que siga usted nomás, vea. Yo soy nada, soy un charlatán nomás, pero me tocó ir a pedir ayuda a los ingenieros del Perú. Y como me dijo don Julio Vargas Neumann, que es tal vez la persona que más le ha dedicado ingeniería a que estas construcciones patrimoniales, a entenderlas cómo funcionan, hay todo un circuito en el mundo muy fuerte de ingeniería que se dedica a la tierra. A nosotros nos invitan como porque ponemos en práctica sus teorías, las drisas que vieron en San Pedro, las mallas, la Bea les va a explicar, pero como me decía don Julio Vargas, en Chile, después del terremoto del 60, la ingeniería le dijo al adobe, ¿sabe qué más? Yo no te puedo pronosticar, no te puedo entender de qué te va a pasar frente a un evento sísmico mayor. Tu capacidad elástica es muy corta, entonces yo no te puedo, en el fondo, entender cómo te vaya a comportar en el terremoto. Y no quisieron entender este sabio hacer de la tierra masivo, ¿no es cierto?, que ha resistido miles de años, incluso hay ciudades de tierra, y dijeron, básicamente no podemos hacer una norma para calcular la tierra, el adobe. Y en el fondo se omitió el adobe como material. Hasta el día de hoy el IRRA, esas cosas que está haciendo en tierra no las puede recepcionar, ¿no? Salvo la quincha de la tabiquería, que es otra cosa. Y como decía Julio Vargas, decía, el problema es que nosotros en Perú teníamos a la gente, la cultura indígena, que persistía en el hacer, en la construcción de adobe. Entonces, como se empezó a urbanizar el adobe, se le empezó a dar como, en vez de construir en sogas, que es el adobe a lo ancho, perdón, se puso a lo largo en soguilla, se empezó a aplicar esta economía de materiales moderna, empezó a colapsar el adobe, porque se construía no con sus leyes de feltez propias. Y él me decía, y con esto termino, la ingeniería peruana tuvo que ponerse al servicio de la autoconstrucción indígena en el Perú para evitar que vinieran estos terremotos y dejaran las masacres más grandes en las ciudades. Con lo cual la diferencia era que Perú le prestó normativa. De hecho, la normativa chilena se basa mucho, uno de los invitados a esa mesa, Sergio Contreras, fue Julio Vargas, justamente. Claro, bueno, después de estos antecedentes que te contaba Cristian, actualmente existe esta norma chilena para la construcción de construcciones patrimoniales de tierra, pero todavía no hay una normativa que permita construir de tierra estructuralmente, sí como relleno, sí como terminación, pero no estructuralmente. Pero por lo menos ya se ha ganado ese partido de poder utilizarla y hay indicaciones de cómo reforzarla estructuralmente en esta norma, como te explicaba Cristian, que se desarrolló después de 2017. Y ahí, por ejemplo, aplica el tema de la geomalla que hemos visto, el tema de las drizas no está incluido, pero bueno, es también un tema bien interesante que se aplicó ahí en San Pedro. Si me permite, Cristian, obvio. Voy a compartir aquí, se ve, ¿no? Aquí está la norma técnica 002. Esta es la que permite, digamos, un cierto nivel de actuación y es del MIMBU, o sea, esta salió para el terremoto. Entonces, este es el salvavidas que dice la BEA y que es muy bueno. Ahora, esto todavía está en desarrollo, digamos, o sea, todavía, digamos, falta seguir profundizando el involucramiento de nuestros queridos colegas e ingenieros para que nos ayuden, o sea, en esta cruzada, porque ellos son clave, o sea, el saber técnico y el saber, digamos, ingenieril es lo que nos va a dar, digamos, la posibilidad después de tramitar y recibir la obra. Si, ¿cómo se llama? Lo que hace Israel, digamos, es muy importante y no solamente ELA, en el sur también hay muchas obras en tierra. Nosotros pertenecemos como escuela a una red que se llama la red ARCOT y estamos hasta Concepción. Y allá, digamos, hay también
muchos colegas que están trabajando con la tierra, y la verdad es que tienen que presentar los estudios pertinentes con ensayos que son carísimos en laboratorios, qué sé yo, para poder validar sus, digamos, resultados, digamos, constructivos. Y eso es caro y engorroso, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer, digamos, una cruzada, digamos, en defensa del patrimonio, digamos, ¿no? Para que podamos finalmente lograr tener, digamos, la posibilidad de utilizar los sistemas constructivos de la mejor manera posible, digamos, y con la seguridad que requiere en un país como el nuestro. Vamos a tener sesiones, Hans, con Julio Vargas, esperamos, que es una persona que le demos harto. Vamos a hacer un taller, Andrés Aninal, que está acá, que está trabajando en los proyectos de restauración de Caspana y con Carle, con el equipo de arquitectas jóvenes. Van a necesitar contratar, vamos a trabajar, no sé, Andrés, creo que vamos a trabajar con Morales, ¿no? Sí, vamos a trabajar con José Miguel Morales, que él también colaboró con Julio Vargas, así que tienen en el fondo dentro, es uno de los pocos arquitectos, junto con Ariel Ulloa, que está en Arica, que tienen en el fondo conocieron a Julio Vargas y pudieron recorrer algunas iglesias con él. En el fondo hay un traspaso ahí como de experiencia. Entonces, en el fondo, de a poco, lentamente se ha ido instalando criterios y la experiencia de la Católica de Lima en Chile, digamos, a través de estos arquitectos. Por lo menos lo que nosotros conocemos, digamos, es probable que haya más gente que esté ya con los criterios con respecto a geomallas, drisa y otro tipo de reforzamiento estructural. Excelente, así que ahí vamos a hacer un taller especialmente para eso, don Hans, para que nos ayude a programarlo. Gracias por la respuesta, chiquillo. Vamos a alguna pregunta para el arquitecto Israel Quispe, que hizo una tan hermosa presentación. Habían algunas preguntas acá. ¿Alguien le quiere preguntar algo al Isra? Buenas noches, Ruth Carrasana. Bueno, no pude, por los problemas que tengo, no pude poner mucha atención, pero sí tengo una inquietud. Bueno, mi familia ancestral tenía una casona frente de la plaza del pueblo de Chiuchiu, y esa era con unos murallones de piedra. Y también tenía otra casa donde está la escuela, o sea, no era una casa, sino que era una cancha de ellos, que era también con murallones de piedra. Entonces, nosotros acá hemos hablado de adobe, pero yo creo que ahí hay una gran cantidad de construcciones en Chiuchiu que son de piedra y barro, porque no sé los motivos, pero sí son murallones que son, yo creo que como de 50 centímetros o 1 metro de espesor, pero muy grande. Y lamentablemente, como dijo don Florencio, el poco aprecio que nosotros tenemos por nuestros tesoros, todo eso se echó abajo. Y ahora ya no queda nada de la casa que era de mis abuelos, pero ustedes también, dentro de lo que hacen, estudian la zona y en qué material se trabaja para empezar a hacer las restauraciones. Muchas gracias, Ruth. Nosotros evidentemente estábamos mostrando hoy día unos casos que eran de tierra. Obviamente en el oficio de conservar, como decíamos en la primera clase, tenemos que ver primero valorar lo que hay en el territorio. Ustedes tienen una tradición constructiva fabulosa. Entre los invitados de hoy día hay gente que ha estudiado mucho vuestra arquitectura. Está Cristian Gámez por ahí. No sé si Cristian quiere comentar algo, aprovechar. Sí, mira, Cristian, bueno, me invitó a exponer un tema que vamos a desarrollar el viernes, entiendo, ¿no? Así es. Y ahí vamos a ver un pincelazo, pero siempre con la noción de poder desarrollarlo en todas las veces que sea necesario. Así que van a ser como un compendio, pero que va a abrir muchas ventanas y ideales que podamos transmitir esta comunicación de lo que es la piedra todo el tiempo. En lo personal, sí, yo he trabajado harto con el tema de la piedra, pero más que nada en tema de valorización del sistema constructivo, desde lo prehispánico hasta lo más bien colonial, que se le podría llamar, especialmente en los pueblos de la cuenca, en Toconao, en Peine, Socaire, y bueno, también conozco la realidad muy bien de Caspana y de Chiuchiu, de hecho conozco perfectamente el caso que usted expone. Así que bueno, en cualquier cosa ahí vamos a estar apoyándola en los aspectos, porque la piedra fundamentalmente, claro, San Pedro de Atacama es el gran epicentro, ¿no es cierto?, de la arquitectura, pero es en tierra, lo cual es muy valioso igual, pero en general todo es de piedra. Y la piedra
hay distintos tipos, entonces hay un mundo muy, muy interesante donde las canteras, todo un tema muy, muy bonito, y que hay mucho también por compartir desde mi experiencia y sobre todo la de ustedes mismos, que hay mucho ahí que aunar. Así que nada, eso quería comentar. Y lo otro que quería comentar es sobre lo del trabajo de Israel, que realmente de verdad felicito lo que él hace. Lo que sí yo comentaría a nivel general es que lo que nosotros debemos cuidar, las libertades siempre están, pero yo pienso que donde deberíamos trabajar bien las libertades y cuidarlas bien es donde lo que pasa dentro del edificio, porque cuando aparecen estos ventanales muy grandes, el norte de Chile, claro, debería controlar mucho más. No estoy haciendo un juicio específico a una obra u otra, estoy hablando en cuando aparecen estas nociones más bien, como dice él, de la ciudad, ¿no? Y el sistema constructivo cambia, te permite hacer otras cosas que repercuten en el interior de la vivienda o del edificio, lo que tenga. Entonces, de repente, a menos que sean ventanales que miren hacia el sur, que permitan no tener una incidencia solar directa. Entonces, yo creo que cuidando esos aspectos que son de nociones generales, se puede lograr una arquitectura bastante más libre como la que él postula. Yo creo que ahí no hay nada que recriminar ni que criticar, yo creo. Pero sí donde a nosotros nos va a llegar, digamos, siempre el reto, por así decirlo, el fracaso, es cuando, ¿qué es lo que pasa adentro? ¿Qué es lo que pasa dentro de ese edificio, de esa construcción? Porque no podemos ver la arquitectura solamente como una cosa por fuera, sino que también es lo que pasa dentro de las personas que lo habitan. Quería instalar esa reflexión también a propósito de la arquitectura contemporánea. Eso, Cristian. Muchas gracias, qué interesante lo que plantean de la piedra. Nosotros estamos fascinados con vuestro patrimonio en piedra. Ustedes son unos picapedreros hermosos, ¿no? Es una maravilla el arte que tienen en Caspana, en todos lados se nota que conocen sus piedras. Por aquí Perdón, lo último, que incluso me tocó también trabajar en el proyecto inicial de la restauración de la capilla de San Lucas de Toconao. Y ahí trabajaba un proyecto bastante poco invasivo, pero que lastimosamente después lo cambiaron y finalmente hicieron otro proyecto con otras personas y también sería un interesante exponer ese tema también en un futuro próximo, porque tiene que ver mucho no con las vicisitudes de los procesos, más que nada, que ese es otro tema, sino que también con el tema de lo que uno va descubriendo como soluciones técnicas y del origen de la piedra, y cuando sacamos el encalado que había al interior, vimos cómo era la piedra, de cuáles eran los tamaños, y con el ingeniero que trabajamos también pudimos también entender que los padecimientos que tenía un edificio de un poquito más de 200 años. Así que cualquier información, feliz de comunicarla. Gracias, Cristian. Y antes de pasarle la respuesta al Israel, está por ahí José Luis Valencia, ¿no? Nuestro especialista en piedra de la Fundación Altiplano, que nos va a ir a ayudar al Toloa también a aprender de vuestra tradición en piedra. ¿Está por ahí José Luis o no? Yo lo vi conectado. Parece que se fue. José No, Luis, sí estoy aquí. ¿Cómo está? Bien, Salude ahí al escuchando público que va a ir a las conocer. escuelas talleres. Tiene su cámara encendida, ¿no? Aquí, en Saraña. ¿Pero está prendida la cámara? Sí, sí. No lo veo yo. ¿Quién lo ve? Espérese. Ahí está, don José Luis. Se lo presentamos acá a las personas que usted va a conocer. Va a ir a trabajar unos meses por allá, a aprender de la tradición de piedra. Él es un especialista, es nuestro especialista en piedra. Lo fuimos a raptar a Arequipa, la ciudad de las piedras de allá, ¿no? También como ustedes, piedras volcánicas, así que... Y piedras liparitas gigantecitas. ¿Cómo está, José Luis? ¿Qué quiere decir sobre la piedra? A la señora que preguntó. Espero ir pronto allá a trabajar y conocer las piedras de allá. Eso, lo esperamos con gusto. Arquitecto Irra, ¿quiere comentar algo antes de que vayamos cerrando la sesión? Sí, solamente una acotación. Muy agradecido del comentario. La verdad que creo que estas cosas enriquecen mucho. Gracias, Cristian. Bueno, yo les comenté que el diseño cambió. Inicialmente era una doble fachada, ¿cierto? Y en ese espacio intermedio había un balcón.
justamente que hacía que regulaba la calidad del espacio interior. También comenté al principio cuál es la filosofía de nombre Aymara. Entonces yo al proponer eso, lo primero que me dijeron es una pérdida de espacio. Fue lo que me dijo el cliente. Y lamentablemente el cliente tiene la razón. Así que tuvimos que transformar esa fachada a una especie de termopanel, que igual funciona bastante bien. Afortunadamente no está orientado hacia el norte, está orientado un poco hacia el sur, pero es muy interesante lo que dice Cristian. Gracias. Gracias. Yo quiero aprovechar que está acá Drago para ir cerrando la sesión, agradecerle a cada una de las personas de ustedes, la comunidad de Caspana, Iquinaturi, Chiu Chiu, agradecerle al Israel, qué bonito escuchar su presentación, a la Bea, su trabajo arriba en Tacora, al profesor Sergio, a la comunidad La Sana, y está Drago del gobierno regional que han tenido la fuerza y calladitos desde atrás con la Monse sacando adelante este programa, así que aprovechar de agradecerte, Drago, si podemos tener un saludo. Gracias a usted. No sé si se escucha bien. Sí, solo claro. agradecer, no tuve la posibilidad por temas familiares los primeros días, he estado súper colapsado de tiempo, me imagino que igual que todos, pero no podía dejar la oportunidad de participar. No solo a la fundación y su trabajo los conozco hace tiempo, también a muchos de los colegas y colaboradores que han estado participando, y la verdad es un placer estar presente, súper agradecido nomás, y espero poder también conectarme los días que siguen quedando y el resto de las actividades. Así que muchos saludos a todos y gracias, voy a seguir atento a lo que podamos hacer en torno al programa. Saludos para todos. Muchas gracias, Drago, y felicitarlo a ustedes que han participado. Nada, cerramos la sesión nomás, agradeciéndoles a todos. Vamos a vernos ya mañana, el jueves. Yo quiero celebrar que se den el tiempo, ¿no? Que nos demos el tiempo. Hoy día se habla mucho, estamos en época súper política y todo se habla, todo el mundo tiene solución para todo, ¿no? Pero para encontrar solución hay que aprender. Y para aprender hay que juntarse, ¿no? Y escucharse. Y lo que estamos haciendo acá es dándonos un tiempo. Podemos encontrar muchas mejoras para todo, ¿no? Pero escuchando y escuchándolo a ustedes, vamos a tener charlas de ustedes mismos, de las comunidades que nos van a enseñar sus saberes. Así que celebrar que nos demos el tiempo, invitarlo mañana, no fallar. Mañana vamos a hablar del vino, de la agricultura, de conservar agricultura, vamos a ir de las casas. Y el viernes tenemos una actividad que vamos a generar proyectos ahí. Nos vamos a agrupar en grupos de cada comunidad y vamos a armar proyectos. Vamos a empezar el arte de diseñar proyectos, de armar proyectos. Tenemos los profes que nos van a acompañar, así que por favor no dejen de asistir. Hemos tenido todos los días más de 60 personas, lo cual es un lujo. Así que Vito, que sean buena hora y muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y buenas noches. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.